Pocas cosas se pueden decir de la vida de Vex antes de que la propia Vex se encontrara nada más y nada menos que con su propia sombra. De color negro, precisamente el color favorito de Vex. Además no hablaba como le gustaba a la propia Vex. Fue en ese momento cuando vio en su propia sombra su perfecta compañera para ella misma. Desde ese momento, Vex empezó a jugar con su propia sombra para su propia diversión. Al fin y al cabo, solo era una sombra que jamás sería capaz de protegerla de la alegría que solía encontrar a su alrededor y a la que tanto odiaba y detestaba. Un día, unas nubes espesas de niebla negra cubrieron la ciudad donde habitaba Vex. Mientras sus habitantes luchaban contra aquella extraña niebla oscura, Vex se internó en ella para encontrar su origen. Al poco tiempo, descubrió que su origen se encontraba en las Islas de la Sombra. Allí descubrió grandes superficies de tierra y mar sin vida ni color. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquel sitio podía ser su nuevo hogar. Un lugar sin que nadie se atreviera a molestarla nunca jamás. Y lo suficientemente triste y solitario para la propia Vex. Con el tiempo, aquella niebla oscura empezó a hacer efecto en la propia sombra de Vex, pues ésta se había vuelto más espectral y aterradora. Ante todo aquello, una única duda perseguía a Vex. Se preguntaba quién sería capaz de crear ese lugar tan maravilloso y horrible, al fin de cuentas, ideal para la propia Vex. La respuesta a aquella pregunta la encontró en el rey arruinado Viego. No tardaron en hacerse aliados los dos, para así convertir el mundo en un páramo horroroso y triste. Pero sin embargo, Viego mantenía oculta otra intención, pues este quería reclamar el alma de su reina muerta. Cuando Vex descubrió aquello, se sintió completamente traicionada y dejó que los centinelas de la luz vencieran a Viego. Tras aquello, Vex regresó a visitar a sus padres para contarles el lugar que había descubierto en las Islas de la Sombra. Sin embargo, los padres de Vex no comprendían las explicaciones de la propia Vex, así que Vex regresó a las Islas de la Sombra, donde podía estar sola, sin que la más mínima felicidad la molestara. Vamos a la grieta del invocador para conocer a esta campeona. Ya estamos en la grieta del invocador para conocer los ataques y las habilidades de esta campeona que es Vex. Empecemos por ver los ataques y las habilidades de Vex. Y Vex como ataque básico tiene Miseria y Pesimismo. Con la Q, Proyectil Mistral. Con la W, Espacio Personal. Con la E, Oscuridad Amenazante. Y por último con la R y definitiva Estallido Sombrío. Empecemos por ver el ataque básico de Vex. Y como hemos dicho, el ataque básico de Vex es Miseria y Pesimismo. Vex posee dos habilidades básicas, es decir, tiene dos pasivas. Una es Miseria y la otra es Pesimismo. En cuanto a Miseria, potencia cada cierto tiempo a Vex. Con ella interrumpiremos deslizamientos o saltos, como pueden ser los deslizamientos de Lucian o el salto de Tristana. Esta pasiva de Vex tiene esta línea roja de aquí. Cuando utilicemos una habilidad como por ejemplo la Q de Vex, Proyectil Mistral, esta se irá completando. Una vez completada y utilicemos esta pasiva de Vex, Vex interrumpirá deslizamientos o saltos. Fijaos, voy a utilizar la Q de Vex y mirad cómo esta línea de aquí poco a poco se va completando. Una vez completada y utilicemos esta pasiva con Vex, Vex interrumpirá deslizamientos o saltos. La segunda pasiva de Vex es Pesimismo. Siempre que un enemigo cercano se deslice o teleporte, Vex lo marcará con Pesimismo. El siguiente ataque básico de Vex contra un enemigo marcado hace explotar esta marca, lo que inflige daño adicional además de restaurar parte del enfriamiento de Miseria. Pasemos a ver la siguiente habilidad de Vex, y la siguiente habilidad de Vex es la Q, Proyectil Mistral. Cuando utilicemos esta habilidad, Vex lanza una espectacular onda de niebla negra hacia delante, que inflige daño mágico a todos los enemigos a los que esta onda atraviese. Si os fijáis, esta onda de Vex acelera una vez la lanzamos, pero a su vez va disminuyendo su anchura. Hay que tener en cuenta que Proyectil Mistral activa el Pesimismo, la pasiva de Vex, al golpear a enemigos marcados. Pasemos a ver la siguiente habilidad de Vex,
Y la siguiente habilidad de Vex es la W, espacio personal. Cuando utilicemos esta habilidad, Vex obtiene un escudo y emite una onda de choque que inflige daño mágico a los enemigos que se encuentran a su alrededor. A su vez, también, esta habilidad activa el pesimismo al golpear a enemigos marcados. Fijaos, esta es la W de Vex. Pasemos a ver la siguiente habilidad de Vex, y la siguiente habilidad de Vex es la E, oscuridad amenazante. Cuando utilicemos esta habilidad, Vex lanza su sombra que vuela hasta una ubicación aumentando de tamaño mientras se desplaza. Al llegar, esta sombra inflige daño mágico además de ralentizar a los enemigos. Fijaos, esta es la E de Vex. Pasemos a ver la última habilidad de Vex, la definitiva de Vex, la R de Vex. Estallido sombrío. Cuando utilicemos esta habilidad, la sombra de Vex vuela hacia adelante, marca al primer enemigo golpeado y le inflige daño mágico. Además, después, Vex puede volver a utilizar esta habilidad para acercarse hasta el objetivo marcado e infligirle daño mágico adicional. Fijaos, esta es la definitiva de Vex. Una vez utilizada, podemos volver a pulsarla y acercarnos hasta este enemigo de aquí. Por último, en cuanto a combinaciones de habilidades, podemos utilizar la R de Vex, estallido sombrío junto con la W de Vex, espacio personal. Pasemos a ver los objetos para esta campeona que es Vex. Después veremos los hechizos del invocador para Vex y por último las runas de Vex. Con Vex podemos empezar la partida comprando Anillo de Doran, junto con 2 pociones de vida para tener más aguante en línea cuando empecemos la partida. Como primer objeto, la compañera de Luden. Después podemos seguir comprando Sobrecarga Tormentosa junto con Tormento de Liandry. Y por último podemos comprar el Sombrero Mortal de Rabadon. Como siempre digo, la combinación de objetos siempre depende de la partida en la que estéis y de los enemigos que tengáis enfrente. Pasemos a ver los hechizos de invocador para esta campeona que es Vex. Con Vex podemos utilizar el Destello junto con Prender. Y también podemos utilizar el Destello junto con Barrera. Por último, en cuanto a runas de Vex, seleccionaremos la runa de Dominación. Como runa principal seleccionaremos Electrocutar. Continuamos con Sabor a Sangre y después seleccionamos Colección de Globos Oculares. Y por último seleccionamos Cazador Definitivo. Como runas secundarias seleccionaremos Inspiración. Después seleccionaremos Entrega de Galletas. Y por último, Perspicacia Cósmica. Y por último, como runas fragmentadas, seleccionaremos Velocidad de Ataque junto con Fuerza Adaptable. Y por último, Progresión de Vida.